La verdad me hubiera gustado hacer otro tipo de vídeos. Sinceramente, yo venía aquí con todas las ganas del mundo a hacer la review, a celebrar esa cuarta Champions. Pero desgraciadamente esto no ha sido así. El Barça ha perdido la final contra el Arsenal por 1-0 de Blackstenius. Y ha perdido la final, para mí, de la peor forma posible, que es no demostrando su mejor juego. Incluso, te diría, no demostrando su juego. Ayer terminé muy caliente, no hice el vídeo por eso mismo. Voy a decir una cosa antes de que empecéis a comentarme movidas por comentarios. Soy culé. Hoy me he vuelto a poner mi camiseta porque nunca voy a dejar de serlo. Nunca me alegraré de una derrota de mi equipo porque sería gilipollas. Pero hay muchos y muchas así por redes sociales y por desgracia por muchos campos también. Creo que no hay que ser así. Creo que tampoco tenemos que ser cookistas. No tenemos que ser Mr. Wonderful y que nos parezca todo bien. Porque el Barça ayer no estuvo bien, entonces negar lo evidente es contraproducente para ti, para mí y para todo el mundo. Tampoco vamos a ser, yo qué sé, el Grinch del fútbol, ¿no? Y empezar a criticar y a decir todas las cosas malas. Si habéis venido a este vídeo para eso, no voy a decir nada dramático, no voy a dramatizar el asunto, no voy a señalar a nadie porque creo que esta es la forma fácil de hacerlo. Pero sí que quiero dejar constancia de mi análisis, ¿no? De lo que yo vi, de lo que yo no me esperaba. A mí no me jode haber perdido, porque al final esto es una final y puede pasar de todo. Me jode cómo se ha perdido. Que no se ha demostrado ni la más mínima cantidad ni calidad de fútbol que sabemos hacer. Las jugadoras también lo tienen. En teoría el staff lo debería de tener también. Yo, gente, no sé si os pasaba, pero yo las notaba rendidas desde el minuto 1. Sin fuerza, sin garras, casi sin ganas de ganar, que yo no entendía esto. O sea, son las jugadoras que más ambición tienen y que más ambición siempre les he reconocido. Y uno de los puntos fuertes que yo dije en la previa era esa ambición, pero también un poco contraproducente, ¿no? Chocaba con el hecho de la mentalidad que yo le decía a Medina en la previa. ¿Crees que se van a cagar al principio del partido? Y me decía Medina, no, porque es una final, tal. Pues se cagaron. Se cagaron. Es que no salieron a jugar. Siento decirlo así, de verdad, o sea, me jode más. Me jode más a mí que a ti que lo estás viendo, probablemente. Me jode porque hemos estado viendo una temporada muy buena. Pero es que igual había que sacrificar esa temporada, ¿no? Esa temporada de ir al 100% en todos los partidos. Un momento, Pera Romeo, porque no tienes todas las fichas en el tablero. Porque tu 11 es un muy buen 11. Pero si siempre pones el mismo 11, termina pasando lo que ha pasado, que es que están fundidas. Fundidas. Y luego, ¿a quién saco de recambio? Bueno, pues no hay muchos, la verdad. Voy a empezar a dar argumentos a diestro y siniestro. No estaréis de acuerdo con muchos de ellos y sinceramente me da igual, porque es mi vídeo y porque necesito desahogarme. Sin paños calientes, sin filtros. Para empezar, no me gustó el 11. Voy a empezar con lo fuerte y no me voy a callar, lo siento muchísimo. ¿Por qué Rolfo se gana la titularidad en Champions cuando claramente Esme ha estado mejor durante toda la temporada? Por la veteranía, es lo que me chocaba a mí. Bueno, vale, por la veteranía, ok. Puede parecer una tontería esto, ¿no? Pero para mí es un problema gordo que ha tenido este equipo desde el principio de temporada, porque no tenemos recambios de calidad de jugadoras y nuestros recambios que han jugado un poco más por obligación, entre comillas, ahora no juegan en una final porque no han tenido ese recorrido durante toda la temporada. No es que no tengamos banquillo, que muchos me lo decíais ayer en Twitter, es que el banquillo no se fomenta. Hay competencia entre jugadoras de una misma posición durante toda la temporada, pero en el partido más importante el 11 está predefinido. Y los cambios también.
Y los renombres son los que se ponen. Y no voy a abrir este melón ahora, pero es que sí que pienso que ahora mismo quizás estemos alargando una generación que igual hay que empezar a darle un relevo generacional. Y no voy a señalar a nadie, pero es que podríamos estar de acuerdo en muchas de ellas. ¿Realmente qué motivación tienes como jugadora de banquillo para seguir luchando por esa posición si al final, en ese 11 de Champions, que en teoría es el más importante para una jugadora, no te pone? Porque para mí no tienes ninguna motivación. Entonces dices, bueno, pues yo voy a jugar mi temporada y da igual. Y me da mucha rabia el argumento de faltan jugadoras de banquillo. ¿Para qué? ¿Para qué faltan jugadoras de banquillo si las ponen en el 70? Es que esta es otra. Yo entiendo el argumento de faltan jugadoras de banquillo porque lo puedo compartir bastante. Pero también tienes que saber gestionar a tus jugadoras, para qué son esas jugadoras, para qué las necesitas y lo más importante, cuándo las necesitas. Porque en el Barça tienes jugadoras de muchísima calidad, pero si no sabes aprovecharlas, es como si no hubieras hecho absolutamente nada. Es que tienes que saber también qué jugadoras pueden darte esa energía, insuflarle la energía al partido. No hablo solo de revulsivo, sino de tirar de corazón. En un partido en el que el fútbol pues no te estaba respondiendo. Y el antifútbol de las pérdidas de partidos se estaba imponiendo por parte del Arsenal. Que ok, que es su estilo de juego. Que también tienes que jugar con ello y no caer en esas trampas. Que volvimos a caer en las trampas del Lyon. Volvimos a caer en las trampas de un equipo inglés. Y tenemos también que ser un poco más picarescas. Y no caer en eso. Y para mí, una de las jugadoras que te puede insuflar esa energía, o que te lo puede sacar de corazón, o que va a poder intentar sacar su mejor versión, aunque al final no lo haga, es Claudia Pina. Pero claro, ¿estaba Claudia Pina para aguantar los 90 minutos físicamente? Quizás no. Pero es que eso lo tienes que saber como entrenador y como staff. Y valorar si la vas a necesitar en la primera parte o si la vas a preferir en la segunda. Porque poner un revulsivo en la primera parte es contraproducente en el sentido de que luego no la vas a tener. Entonces, o la aguantas los 90 minutos o no la pongas de inicio. Porque sabes que es una de las jugadoras que te pueden marcar la diferencia. Es que debes saber no solo colocar a tus mejores jugadoras, que son las mejores del mundo, sino a las que mejor te van a rendir en X momentos o que te van a dar X cualidades que necesitas. Eso, gente, es leer un partido. Y no poner las mejores piezas en el tablero, porque no las mejores piezas ganan, sino el mejor juego en equipo y la mejor estrategia lo hace. Y si en una final estas dos cosas te fallan, pues es que está bastante acabado todo. Y creo que esto es problema del entrenador. Pero también no puedes echar a perder 45 minutos. No puedes. Como equipo, como jugadoras. No te puede costar 30 minutos entrar mentalmente en una final, porque eso te penaliza muchísimo. Porque es tirar a la basura medio partido. Y yo entiendo los 15 minutos de tantear al rival, que son los 15 minutos reglamentarios que puedes tener en cualquier partido. Pensar cuál es la mejor estrategia a seguir y tantearlo. Pero 30 minutos es tirar mucho tiempo y quien diga lo contrario miente. Y el Barça, la primera parte, fue una de las peores primeras partes del FC Barcelona, ojo, con su 11 titular de Champions. Además, son 45 minutos cruciales porque al Barça le cuesta mucho marcar, porque el Barça necesita 800 ocasiones para meter un gol si no están finas, y no lo estaban. Entonces tú como entrenador también tienes que saber las debilidades de tu equipo, lo que le cuesta a tus jugadoras. Y si no generas nada, pues obviamente los goles no te van a caer del cielo. Y esto también tengo que darle un punto muy a favor al Arsenal, porque el Arsenal hizo su juego. Porque el Arsenal sabía perfectamente lo que tenía que hacer y cómo tenía que anular al Barça. El Arsenal salió con un 11 que Pere Romeu, las jugadoras y el staff sabían. No es que salieran e innovaran y plantearan un juego exquisitamente perfecto que no podía... No es verdad. No es verdad. El Arsenal planteó un muy buen juego en equipo.
en equipo. Y esto es lo que le faltó al Barcelona. Al Barcelona le faltó contemporizar, le faltó parar, mirar, pasársela. Gente, no había más de 3 pases seguidos en una acción de peligro del Barça. De peligro, porque tampoco es que hubieron muchas. Es que no habían ni 3 pases seguidos, es que todo eran balones en largo. De verdad, son estos tipos de partidos que a mí me gustaría coger a alguien del staff y preguntar ¿qué planteamiento de partido había? Porque me genera bastantes dudas. Porque yo no creo que ganar al Arsenal pasara por abandonar la posesión. Si el Arsenal sabía perfectamente que el Barça iba a tener la posesión y iba a renunciar a esa posesión. Si el centro del campo del Barça es mucho mejor que el centro del campo del Arsenal. Era templar los nervios, era no adelantarse, no agobiarse. Las notaba ansiosas, con ansiedad, que le pasa mucho al Barça eso, obviamente, le pasa muchísimo, lo sabemos, lo hemos vivido en otros partidos e incluso en otras eliminatorias, pero a mí me faltó ese... en la segunda parte, que es cierto que mejoraron en el estilo de juego, pero me faltó ese Alexia cogiendo la pelota, ese vamos chicas, ese grito de ánimo, ese, no sé, un poco más de juego, un poco más de brío. De verdad. Los primeros minutos de la primera parte fueron buenos. Luego entró todo en un estancamiento de estilo de juego y de partido que obviamente condujo al gol del Arsenal. Y a partir de ahí yo ya desconecté, porque ya sabía que el Arsenal iba a jugar a lo suyo y sabía que el Barça no iba a jugar a nada, porque no veías la mentalidad y porque, sobre todo, desde el banquillo no se hicieron los cambios necesarios. No se hicieron los cambios necesarios, no te funcionaron. Y al Arsenal sí que le funcionaron. Por lo que sea. Porque las jugadoras entraron más enchufadas, porque realmente tenían la táctica más bien cogida. No sé exactamente por qué, pero hay que hacer un pensa. Y no hay que hacer un pensa solo desde las jugadoras, solo desde el staff, sino también hay que hacer un pensa a nivel directiva. Y ver jugadora a jugadora qué se necesita, qué posición necesita reforzar, cuál no. Hay que empezar a confiar, hay que empezar a pensar en equipo, a pensar en piña y no a pensar en individualidades y en cómo puedo tejer estas individualidades para configurar un buen equipo. Y todo esto pasa también por no hacer una temporada al 100% con tu 11 inicial, sino poner también a las que normalmente no juegan, porque si no, tu once favorito va a terminar siendo la nada más absoluta en una Champions. Y tema jugadoras, no voy a poner notas en este vídeo, lo siento, igual que no he puesto imágenes porque creo que no es necesario. Como comprenderéis, no voy a señalar a nadie, pero voy a salvar a Aitana, porque creo que es la única que le dio la energía suficiente o que necesitaba el partido. Lo que pasa que no sé si es una cosa del estilo de juego de Aitana, que ya ella de normal lleva esa energía y ese estilo de juego, o si fue un cambio de mentalidad de Aitana que dijo yo tengo que salir así al partido, ¿sabéis? Pero el resto estaban dispersas, malos pases, malas ejecuciones, mala toma de decisión. Era un Barça que yo no he reconocido y probablemente es las cosas que más me molestan de esta final. Porque perder en una final puede ser algo completamente normal. Pero perder de esta forma, que es no demostrando nada, me molesta. Y luego voy a decir una cosa. Las declaraciones de Pere Romeu de no tenemos que echar la temporada por el suelo solo por un partido, obviamente, o sea, no voy a decir esto. El Barça ha hecho una temporada muy buena, ha ganado la Liga F. Yo siempre he sido consciente de esto, no he sido partidaria de Pere Romeu nunca, no he tenido problema en decirlo, pero cuando ha conseguido los resultados que se han conseguido, no me ha quedado otra que callarme, ponerme un puntito en la boca y decir, bravo, se ha conseguido la Liga, bravo, se ha conseguido la Copa de la Reina. Y bravo, se van a conseguir, esperemos, por favor, todos los títulos locales, ¿no? Nacionales.
pero la final de Champions es tu partido más importante. Ganarla o no ganarla pueden ser factores condicionales, pero no jugar en la final de Champions, para mí, debería de necesitar un poco más de autocrítica. Es lo único que pido. Porque el shock que mostraron las jugadoras es el shock que tuve yo al terminar el partido. Y si no, mirad esto. Vamos a ver, he venido aquí directamente porque he dicho, bueno, en algún momento tendré que grabar este vídeo. Yo iba a grabar ahora mismo la review, pero creo que no, acaba de terminar el partido, estoy bastante caliente. Además he leído la gente por Twitter. La verdad es que no me apetece subir el vídeo ahora, a día de hoy. Sé que lo veríais bastante más gente porque sé lo enfadados y lo enfadadas que estáis. Os entiendo, yo estoy igual. Pero si yo subiera ahora mismo el vídeo, uno no sería consciente de lo que estuviera diciendo, probablemente ya hablaría más mi cabreo que mi razón, y creo que es más sensato también subirlo y grabarlo mañana, más que nada porque vais a venir todos a mi vídeo calientes y yo no voy a tener ganas de aguantaros en absolutamente ningún comentario, así que mañana estaré mucho más receptiva. Devuelvo la conexión a la Andrea del futuro. Pero nada, gente, yo menos mal que no hice este vídeo al terminar el partido, porque hubiera dicho 400 barbaridades, que seguramente también las habré dicho ahora y seguramente tampoco estaréis muy de acuerdo conmigo. Quiero leeros en comentarios, ¿vale? Quiero leeros, quiero ver lo que pensáis, quiero que se genere un buen debate sano, con respeto, sobre todo, por favor, porque comentario que vea sin respeto, comentario que se va a ir fuera y persona que se va a ir bloqueada. Lo siento mucho. Momentos para reflexionar. Tendremos mucho tiempo para hablar, muchas tertulias con otra gente, porque quiero escuchar opiniones. Nada, centrarnos. Supercopa contra el Atlético de Madrid en Huesca, una semanita. Parón de selecciones, Supercopa, luego Eurocopa y ya veremos lo que hay, ¿vale? No pinta que van a haber muchos cambios en el banquillo. Estaremos pendientes. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que no hayáis sufrido mucho. Chao.